Hola de nuevo, bienvenido a Shuffle Showcase, el canal donde te explicaremos todos los secretos del mundo del shuffle. Yo soy Marvic y tengo que decirte que no es casualidad que estés viendo este vídeo porque segurísimo que has visto 1000 vídeos de gente bailando shuffle y nunca has sabido cómo poder aprenderlo o no has tenido a nadie que te enseñe. Decirte que no es tu culpa, a mí me sucedía exactamente lo mismo cuando empecé a bailar shuffle y quiero decirte que hoy ese deseo que tienes de bailar shuffle al ritmo de tus canciones favoritas se va a hacer realidad, porque hoy vamos a ver el Charleston, uno de los 4 pasos básicos de shuffle. En el canal ya tienes también el Running Man, el T-Step y el Criss-Cross. Ahora veremos el Charleston. Te voy a dar las claves para que después de este vídeo tú también seas capaz de poder bailar shuffle. Durante este tutorial también te daré varios pro tips que harán que mejore tu baile increíblemente, así que tanto si no sabes como si ya sabes bailar algunos pasos, te van a ayudar muchísimo, eso te lo aseguro. Así que estate muy atento en este vídeo, no me enrollo más, vamos a comenzar, así que átate bien las bambas y vamos a bailar shuffle. ¡Let's go! Antes de ponernos a bailar shuffle ya, quiero decirte que en este vídeo estamos haciendo un regalo, te lo puedes encontrar en cualquier momento de este tutorial, así que no te distraigas, mantente alerta porque no te lo puedes perder. Te va a ayudar increíblemente, te va a ayudar mucho en el baile. Así que no me enrollo más, vamos con el Charleston. Como siempre, para empezar, vamos a identificar las dos posiciones que tendremos cuando hagamos el Charleston. La primera va a ser, esta es muy parecida a la de un T-Step o un Criss-Cross, ¿sí? Tendremos los pies cruzados, uno mirando a cada dirección, los pies van a estar en perpendicular, ¿vale? Y esta será la posición en la que marcaremos el beat, en el que haremos 1. Y la posición media va a ser esta. Estaremos aquí, haremos y será esta posición, ¿vale? Tendremos todo nuestro peso en una pierna en la que tengamos de apoyo, veremos que lo podemos hacer con las dos piernas y la otra estará haciendo un semicírculo para venir atrás, ¿vale? Ahora explicaremos los movimientos exactamente, pero identificamos estas dos posiciones. Esta, que es la cruzada, que es cuando estamos en el bombo, que es cuando hacemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y la posición media será 1 y 2 y 3 y 4. Tenemos que tener en cuenta que para hacer el Charleston, cada pierna va a estar haciendo un movimiento diferente, ¿sí? Este es un paso en el que disociamos el movimiento de una pierna, que una pierna va a hacer un movimiento, y la otra, que va a ser la que va a estar haciendo el hit, el golpe, ¿vale? Entonces, primero de todo, la pierna en la que estaremos apoyados va a estar pivotando en la parte del empeine, ¿sí? Aquí no apoyéis el talón porque os va a quitar mucho equilibrio y control sobre el paso, ¿sí? Así que, primero, picamos aquí, notamos que ponemos el peso y pivotamos con el empeine, ¿sí? Con la punta. Esto es lo que va a estar haciendo esta pierna, ¿vale? Luego, lo que va a estar haciendo esta pierna es que, por ejemplo, si nos encontramos en esta posición y queremos ir hacia adelante, veréis que en el Charleston vamos hacia adelante y hacia atrás. Si queremos ir hacia adelante, esta pierna va a pivotar y esta pierna va a hacer un semicírculo, ¿sí? Se va a abrir y se va a cerrar, ¿vale? Entonces, esta va a hacer semicírculo para adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Tocamos aquí atrás, tocamos aquí adelante, tocamos atrás, tocamos adelante. Con la otra pierna pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? Tocamos adelante, tocamos atrás, tocamos adelante, tocamos atrás. Perfecto. Vale, vamos a entrar ya un poco más en materia, vamos a empezar a bailar el paso. Vamos a ahora sincronizar los dos movimientos, ¿vale? Cruzamos los pies, vamos a empezar con la izquierda yendo hacia atrás, ¿vale? Entonces, cuando levantemos la izquierda, simultáneamente a la vez vamos a tener que empezar a abrir la derecha, ¿sí? Entonces, a la vez que abrimos haremos y, ¿vale? Identificamos que esta es la posición intermedia, 1. Y cuando cerramos el semicírculo, volvemos a pivotar, de modo que se quedan las piernas completamente cruzadas, ¿sí? Vemos una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, están en perpendicular. Es muy importante mantener esta posición porque tendremos mucho control sobre el paso. Ahora, vamos a repetir lo mismo, pero hacia adelante. Vamos a levantar la pierna izquierda, que la tenemos ahora aquí atrás, haremos y abrimos aquí, 1. Cerramos, hemos cerrado el semicírculo y hemos cerrado el pivote. Como digo, es importante que estemos en las puntas y estemos apoyados. Eso va a hacer que tengamos más control, como ya he dicho, y que no nos desequilibremos. En shuffle pasa mucho que la gente se desequilibra por no poner bien los pesos. En el Charleston, ¿dónde están los pesos? Tenemos que el peso, cuando hemos acabado el paso, cuando estamos con los dos pies en el suelo, está repartido. Nosotros nos encontramos en medio del paso. De este modo, podremos ir o hacia adelante o hacia detrás, ¿sí? Tenemos esa posibilidad de elegir. Pero cuando estamos haciendo el paso, por ejemplo, cuando hacemos el Charleston hacia atrás,
y levantamos la izquierda, nuestro peso se encuentra en la pierna derecha, ¿sí? En este eje. Entonces, cuando volvemos a cerrar, echamos el cuerpo un poco para atrás y equilibramos nuestro peso. De esta manera mantendremos muy bien el equilibrio y no nos caeremos. Vamos a empezar a hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Primero hacemos con una pierna, luego hacemos con la otra y le subimos más la velocidad, ¿vale? Ok, recordamos, hacemos el semicírculo, abrimos y abrimos esto también. 1 y 2. Ahora vamos a hacerlo para atrás con la derecha, nos encontramos aquí. Y 3 y 4, ¿sí? Volvemos hacia adelante y 1 y 2 y 3 y 4. Una vez tenemos esto claro, vamos a pasar a comentar los 3 errores básicos que hace muchísima gente que aprende el Charleston, pero que nosotros no vamos a cometer porque los vamos a corregir ahora, los vamos a hacer bien y vamos a tener un Charleston sin fallos desde el principio. Así que atento a los errores que vamos a comentar ahora mismo. El primero de los errores es quedarse en el mismo sitio. Como te he explicado al principio, en el Charleston tenemos 2 direcciones básicas, que es hacia adelante, vamos hacia adelante, y hacia atrás, nos desplazamos hacia atrás. Hay mucha gente que se queda en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir? Voy a hacerlo rápido para que veáis cuál es el fallo, que es que cuando hacen el Charleston, en vez de ir hacia adelante o hacia atrás, que así se vería el paso bien hecho, lo que pasa es que hacen así, ¿sí? Nos quedamos en el sitio. Esto no es que sea un paso mal hecho, simplemente que no es el Charleston. Esto es como un paso más avanzado que explicaremos pronto en el canal, pero ahora lo que queremos es aprender el Charleston. Vamos a aprenderlo muy bien. Así que tenemos que tener en cuenta por qué está sucediendo. Eso pasa porque cuando pivotamos el pie, en vez de mantenerlo en el mismo sitio, que ya hemos visto que se tiene que quedar en el mismo sitio cuando el otro hace semicírculo, lo que estamos haciendo es que cuando pivotamos, movemos el pie, ¿sí? Si veis, si lo voy a hacer de lado para que lo veáis mejor. Cuando levantas, lo echas para atrás y cuando acabas el semicírculo, lo vuelves a echar más para atrás. Eso hace que te quedes en el mismo sitio. En cambio, si cuando pivotamos lo mantenemos quieto, vemos que nos vamos hacia detrás o nos vamos hacia adelante, ¿sí? Si queréis practicarlo ahora sí, para notar que este se tiene que quedar quieto. Si os cuesta mantenerlo fijo, practicar así, apoyar un pie, ¿sí? Ponéis un poquito de peso para acostumbraros a que tenga un esfuerzo y pivotáis, ¿sí? Y os fijáis, vamos a mantener el pie quieto en el mismo sitio, ¿sí? Si conseguimos hacer esto y luego le añadimos el Charleston, ¿sí? El semicírculo, vamos a tener este error completamente corregido. Así que vamos con el siguiente. El segundo error que comete muchísima gente también es no levantar la pierna cuando hacemos el semicírculo. Como te habrás fijado, cuando llego al semicírculo, yo levanto la pierna, ¿sí? El semicírculo pasa por el aire. Entonces, levantamos, pasamos por el aire y cerramos. Levantamos por el aire y cerramos. Sucede muchas veces que, porque no estamos acostumbrados a hacer el paso, eso es completamente normal, no pasa nada, abrimos en el suelo, ¿sí? Entonces, no levantamos tanto el pie y nos queda algo así. Y nos queda muy directo y no levantamos absolutamente nada. Entonces, eso visualmente ya notamos una diferencia, pero si nos fijamos no estamos haciendo bien el paso, porque hay mucha diferencia entre un Charleston en el que levantamos el semicírculo, que hacemos y 1 y 2 y 3, que cuando no estamos levantando y hacemos así. Hay demasiada diferencia, ¿sí? Cada uno tendrá una manera de hacerlo, habrá gente que abrirá más cuando arrastra, abrirá menos, pero lo importante es que nos acostumbremos a levantar. Entonces, si os sirve un poco, si os cuesta, levantar un poco la rodilla, ¿sí? Eso ayudará a que automáticamente, ¿veis? Si levantas un poco la rodilla, ya estás cogiendo una altura. Y una vez te acostumbres, ya luego puedes ir puliendo más el paso de cómo quieres hacer tú el semicírculo, ¿vale? Así que este sería el segundo error. Vamos con el tercero. Este último error es no hacer el footwork. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente, a la hora de cruzar los pasos y abrirlos, no hace este movimiento que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo como el paso se hace correctamente que, por ejemplo, cuando yo abro, pivoto aquí, abro, cierro, cierro, que lo haga así. Sí, hay mucha gente que se concentra solo en esta pierna, en hacer el semicírculo, o con la otra pierna, es indiferente, ¿vale? Y no tenemos este juego de pies, no tenemos este footwork, ¿sí? Cuando hablamos de footwork nos estamos refiriendo a trabajo de pies, a movimiento de pies, ¿sí? Esto en Shuffle es muy importante que tengamos claro cuál es el footwork de cada paso y realizarlo correctamente. Recordamos que para
recuerdo que los dos movimientos tienen que ser simultáneos, o sea que para corregir esto vamos a prestar mucha atención a que cuando abrimos el paso, esta pierna gire. Tiene que ser simultáneo y cerramos. A la vez que abrimos, esta abajo, cerramos y cruzamos por atrás, ¿sí? Sucede que mucha gente hace, esto me he fijado yo en alumnos que tengo, que hacen, levantan una y luego cruzan, levantan y no mueven, pero cuando cierran sí que cruzan. Entonces, en su mente, como ven que cuando cierran cruzan, el paso está bien, pero realmente cuando levantan no están haciendo nada, pero cuando cruzan sí. Y ahí está el error. A lo mejor te estás sucediendo, a lo mejor no, pero con esto lo tenemos completamente corregido y no estaremos cometiendo todos estos errores que de verdad mucha gente los está cometiendo, pero tú ya no. Así que una vez tenemos esto, vamos a empezar a subir un poco el nivel, vamos a añadirle velocidad y ya vamos a notar que estamos bailando a buen ritmo, que estamos cogiendo velocidad y vamos a notar que ya estamos empezando a bailar shuffle como esta gente que vemos en vídeos, ¿sí? Cómo queremos aprender a bailar como ellos. Así que vamos a coger velocidad. Vamos a empezar lento, vamos a empezar a medio tiempo, que quiere decir que cada bombo vamos a hacer el hit, haremos 1 y 2 y 3 y 4. En la canción sería bombo, 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 bombo. ¿Sí? Cuando escuchamos música, vamos a fijarnos en eso, a hacer un movimiento por bombo y cuando lo tengamos, ahí vamos a subir la velocidad. Entonces empezamos lento, voy a marcar yo el ritmo, vamos a hacer 1, cruzamos, vamos a hacer 4 hacia atrás y 4 hacia adelante, ¿vale? Comenzamos, primero haremos, como he dicho, 4 hacia atrás y luego 4 hacia adelante. Aquí hay que ir alternando las piernas, ¿sí? Haremos 1, estamos aquí en esta posición inicial de 1, ¿vale? Y empezamos a contar en el 1. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4. Subimos la velocidad un poco ahora, y 1, y 2, y 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's go, subimos velocidad, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4. ¿Sí? Si has conseguido esta velocidad, está muy bien si acabas de aprender el paso, ¿vale? Y antes de explicarte este último pro tip, que estos son los consejos más importantes con los que puedes pasar ya a mejorar a un nivel muy bueno, muy profesional tus pasos de shuffle, te voy a dar el regalo que te he prometido al principio del vídeo. Te lo voy a dejar aquí en la tarjeta y en la descripción del vídeo tendrás ahí el link. No sabemos cuánto tiempo va a estar disponible, así que te recomiendo que le eches un vistazo ya, porque es posible que mañana no esté. Es un libro donde encontrarás ejercicios, herramientas para que puedas practicar todos estos pasos que te enseñamos en Shuffle Showcase, puedas crearte tus rutinas de entreno, puedas mejorar el paso por tu cuenta y puedas obtener, sobre todo, información, muchos consejos que no están en los vídeos. Eso es información que está solo en ese libro que te lo regalamos, es completamente gratis, así que, como digo, lo tienes en la descripción, también la tarjeta que ha salido antes, así que, sin más dilación, vamos con el último pro tip y es el aprovechar el que ponemos el peso hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que, como os habéis fijado, estamos haciendo secuencias de 4 adelante, 4 hacia atrás, 4 adelante, 4 hacia atrás. Eso ayuda mucho porque como llevamos una energía hacia una dirección, si seguimos hacia esa dirección, nuestro cuerpo no va a tener que gastar la energía de para la velocidad de tu cuerpo, envíalo hacia el otro lado, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar eso. Cuando hagamos el Charleston, no vamos a hacer solo uno hacia adelante o uno hacia atrás, ¿vale? Sino que vamos a aprovechar, vamos a hacer 2, 3, 4, ¿sí? Para aprovechar la energía, reciclarla más y que no nos cansemos tanto y podamos bailar más rato. Nos cansaremos mucho menos y ayudará mucho a nuestros entrenos. Voy a hacer este ejercicio de lado, ¿vale? Entonces vamos a hacer 2 o 3 Charleston para adelante, ¿vale? Vamos a empezar hacia aquí. Entonces hacemos 1, 2, 3, ¿sí? Cuando queramos hacer el cambio, en el Charleston que sea, ya puede ser en el 2, en el 3, en el 4, en el 7, en el que nosotros queramos. Pero vamos a anticiparnos, vamos a decir, yo aquí quiero cambiar mi dirección. Entonces me voy a apoyar aquí y me voy a agachar un poco más. Voy a poner el peso más hacia adelante, porque ahora viene para atrás y me va a ayudar a coger impulso para salir más rápido hacia la otra dirección, ¿sí? Y que no me canse tanto. Entonces hacemos 1 y 2 y 3. Vale, yo aquí ahora quiero cambiar. Entonces apoyo aquí un poco y salgo para atrás. Levanto la derecha y 1, 2, 3,
4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Si os fijáis, antes de cambiar de dirección me agacho un poco para salir en la dirección a la que voy a ir, ¿vale? Esto es un pro tip que no se explica mucho, pero es algo realmente útil tanto para el Charleston como para cuando haces otros pasos y quieres cambiar una dirección, así que toma nota porque es muy importante. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado y hayas aprendido a hacer el Charleston al completo. No te olvides de dejar un like y suscribirte al canal de Shuffle Showcase si te ha gustado este vídeo. De esta manera nosotros vemos que os encanta este contenido, que os traigamos pasos, los desglosemos, los aprendáis desde cero al completo. Lo tendréis todo en el canal. Ahora sí que sí, me despido del vídeo. Soy Marvick, muchas gracias por ver este tutorial. Esto ha sido Shuffle Showcase y nos vemos en la pista de baile. Adiós.